Ya, chiquillos, entonces, en el objetivo nos dice comprender el procedimiento para el cálculo del promedio para datos no agrupados y su uso en la toma de decisiones en situaciones de incerteza. Entonces, sí, sí, la estoy grabando. Entonces acá nos dice, si bien en cursos anteriores ya has trabajado el promedio, es importante entender cuándo es pertinente su uso y de qué manera nos aporta en las tomas de decisiones. Entonces, chiquillos, acá la primera pregunta y se la hago a ustedes. ¿Cómo se calcula el promedio de un conjunto de datos? Ya se suman y se dividen, pero ¿por cuánto divido? Por el número de datos o la cantidad de datos que tengamos. Entonces, chiquillos, aquí vamos a escribir cómo se calcula el promedio. Se suman los datos y se divide por la cantidad de datos. ¿Sí? Sí, claro. Eh, Probablemente, chiquillos, va a quedar una parte que va a ser de tarea y tienen que enviar solo esa parte. No toda la guía, porque la estamos resolviendo en conjunto. ¿Ya? Después, chiquillos, ya respondimos la pregunta de la parte uno, pero después nos dice, describe en qué casos puede aplicarse. Entonces, chiquillos, por ejemplo, ¿en qué caso puede aplicarse el cálculo de promedio? O ya con las notas, ¿en qué otro caso puede aplicarse el cálculo de promedio? Ya con el tiempo que uno se demora en responder una pregunta. También puede ser, por ejemplo, con la estatura de los estudiantes del tercero B, o también puede ser con la masa de los estudiantes del tercero B, con cualquiera de esos ejemplos, ¿cierto? Entonces, chiquillos, yo les pregunto, esos ejemplos nos arrojan datos y esos datos corresponden a números o palabras. Números. Entonces nosotros ayer vimos si es que una variable corresponde a un número. ¿Qué nombre tenía esa variable? ¿O los datos corresponden a números? ¿Qué nombre tienen? Cuantitativa. Por lo tanto, chiquillos, ¿en qué casos puede aplicarse el promedio? Cuando la variable de estudio corresponde a una variable cuantitativa. Es decir, cuando los datos son números. Ahí yo puedo aplicar el promedio. Hasta ahí, ¿se va entendiendo? Ya. Entonces ahora describimos en qué caso puede aplicarse. Decimos, el promedio se puede aplicar el promedio se puede aplicar en datos numéricos. Es decir, eh, que correspondan a una variable cuantitativa. Ya, chiquillos, hicimos esa parte. Describimos en qué casos puede aplicarse. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que expresar algebraicamente la fórmula para n datos y la fórmula de calcular el promedio. Entonces, chiquillos, yo acá les voy a ayudar un poquito. Por ejemplo, yo digo que el primer dato que voy a tener va a ser x1, el segundo dato que es x2, el tercer dato que es x3, hasta llegar al último dato que va a ser x sub n. Y todos esos datos, chiquillos, recuerden que representan números, porque corresponden a una variable cuantitativa. Y sé que son n datos en total. Entonces, muchachos, les pregunto, para calcular el promedio de estos datos, ¿qué debería hacer? ¿Ya? Pero la suma de todas las x dividido en n. Entonces, chiquillos, acá la representación algebraica de el cálculo del promedio corresponde a la suma de todos los x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta llegar a un x sub n. Y todo eso sabemos que tiene que ir dividido por la totalidad de datos. Que en este caso, ¿cuántos datos son en total? N. Entonces todo eso dividido por n. Y eso, chiquillos, lo que tenemos ahí, lo que estoy marcando con rojo, es la representación algebraica del promedio. ¿Ya? Entonces, chiquillos, por ejemplo, eso de representación algebraica, también ustedes lo deben conocer o lo deben haber escuchado como fórmula también. Eso es la fórmula de cómo se calcula el promedio. Entonces, chiquillos, hasta ahí con la primera pregunta. ¿Estamos bien o hay alguna duda? Ya. Veamos después la segunda pregunta. Acá nos dice, ¿en qué situaciones no es posible calcular el promedio de un conjunto de datos? Y nos piden explicar. Entonces, chiquillos, ¿en qué situaciones no se puede calcular el promedio? Cuando la variable es cualitativa. Entonces, por ejemplo, si acá yo defino la variable cualitativa como el color de cabello. Entonces, chiquillos, esa es nuestra variable cualitativa. Y acá la vamos a mencionar, variable cualitativa. ¿Cuáles son los datos que podemos obtener de esa variable? O las posibles respuestas a la pregunta. ¿Ya? ¿Cuál otro? Ya, dejemos esos tres nomás. Negro y rubio. Entonces, chiquillos, cada palabra acá representa un dato. Ese es un dato, negro es otro dato y rubio es otro dato. Entonces, si esos son nuestros datos, ¿yo puedo calcular el promedio entre café, negro y rubio? No, claramente no. Por lo tanto, la explicación de acá es que el promedio no se puede calcular cuando el conjunto de datos o cuando los datos
corresponden a una variable cualitativa. Y ahí, chiquillos, ya terminamos con la segunda pregunta. Después, pasemos acá al tercer ítem. Entonces, chiquillos, acá en el tercer ítem nos dice: completa la tabla considerando en cada situación si se debe decidir por el mayor o menor promedio con su correspondiente justificación. Entonces, chiquillos, acá como ejemplo aparece el caso A y nos dice la estatura de 25 alumnos en centímetros agrupados en 5 equipos de básquetbol. Entonces, chiquillos, acá el promedio, si vamos a jugar básquetbol, el promedio que indica la estatura de los deportistas debe ser un promedio mayor, un promedio menor, o alto o bajo. Alto, y acá vemos la explicación y dice: por las características del deporte se prefieren que sean atletas más altos. ¿Ya? Entonces, para ir resolviendo o ir respondiendo estas situaciones, chiquillos, tienen que ustedes imaginarse como que si estuviesen en la situación. Por ejemplo, aquí en la situación B, ustedes son las personas que van a estar esperando la locomoción colectiva. Y acá nos dice: el tiempo de espera en minutos de locomoción colectiva para desplazarse desde el hogar al trabajo durante 4 semanas. Entonces, chiquillos, nuestra variable es el tiempo de espera. Ese es nuestro dato. Tiempo de espera en minutos. Ese tiempo de espera debe tener un promedio mayor o un promedio menor para que ustedes se vean beneficiados. Menor, ¿por qué menor? Ya, perfecto. Entonces acá colocamos menor para reducir el tiempo de espera. ¿Sí? ¿No? ¿No, no? Recuerden, chiquillos, que esto después yo lo voy a volver a subir. Y todo lo que hagamos acá nosotros en clases, ustedes no es necesario que lo copien en el cuaderno. ¿Ya? Para reducir el tiempo de espera. Después, ahora estamos en la situación C. Dice: número de visitantes diarios al Museo del Ferrocarril durante 3 meses. Entonces, chiquillos, nuestros datos son el número de visitantes. ¿Ya? Número de visitantes diarios. Ahí. Y ustedes son los administradores del Museo del Ferrocarril. Entonces, a ustedes como administrador, ¿qué les conviene? Que el promedio de visitantes sea un promedio alto o un promedio bajo. ¿Y por qué conviene que sea alto? Porque se ingresa más dinero. Perfecto. Entonces acá vamos a colocar alto y para tener, o en lugar de tener, para aumentar el ingreso en dinero. Después, chiquillos, en la D dice: una empresa de mensajería se registra el gasto de combustible de 30 mensajeros agrupados en 3 turnos. Es decir, acá el dato es el gasto en combustible. Ese es nuestro dato. Y ustedes, chiquillos, nuevamente ahora son los administradores de esta empresa de mensajería. ¿Qué les conviene a ustedes? Que el gasto en combustible tenga un promedio alto o un promedio bajo. ¿Por qué? ¿Cómo?
Ya, perfecto. Entonces, chiquillo, acá podemos colocar que el promedio sea bajo o menor. Entonces, chiquillos, nos conviene que el promedio sea bajo para tener menos gasto en combustible y dinero. Después, ustedes van a ser parientes de don Vicente. Y aquí dice, las ventas de bebidas gaseosas en litros de los últimos 12 días del almacén de don Vicente. Entonces, chiquillos, ¿qué les convendría ahí? ¿O qué le convendría a don Vicente? ¿Que el promedio fuera un promedio alto o un promedio bajo? ¿Y por qué? También para generar mayor ingreso. Entonces aquí eso no se nota bien. Entonces también para tener mayor ingreso. Y acá el dato correspondía a las ventas de bebidas. Después, chiquillos, en la F y la última, acá nos dice los tiempos en minutos que tardaron 60 estudiantes de 2 cursos en terminar su examen de matemática. Entonces, chiquillos, aquí, por ejemplo, supongan que ustedes son el profesor, ¿ya? Entonces, ¿qué le convendría al profesor que les pasara a sus estudiantes? ¿O que el promedio de tiempo fuese un promedio alto o un promedio bajo? Y aquí, chiquillos, tienen que pensar como profesor. Ya tenemos uno y uno. Expliquemos cuál sería el alto. Ya le dedicaron más tiempo al examen. Ya veamos el bajo. ¿Por qué sería bajo, Josefa? Eso. Por ejemplo, cuando yo veo que ustedes se están demorando mucho en una prueba, me empiezo a asustar porque empiezo a creer de que no estudiaron, de que le está yendo mal, de que la prueba está difícil, etcétera. Por lo tanto, chiquillos, ¿cómo? Ah, ya. Entonces, chiquillos, por lo tanto, acá el tiempo debería ser, o el promedio del tiempo en que se demoran en contestar la prueba, debería ser un promedio bajo, ya que significa, o puede significar lo que dijo la Josefa, de que se entendió bien la prueba, de que las preguntas se las sabían y pudieron avanzar de una forma efectiva resolviendo la prueba, y también significa que estudiaron. ¿Ya? Entonces, para resumir todo eso, vamos a escribir solamente que estudiaron los alumnos. Ahí. Entonces, chiquillos, hasta ahí, en el ítem 3, ¿va quedando un poco más claro? O sea, ese ítem quedó claro. Ya, pasemos después al que sigue. Acá, chiquillos, nos dice práctica guiada 35 minutos y lo que vamos a hacer acá es utilizar el promedio para la toma de decisiones. Entonces, chiquillos, acá nos dice, en la tabla se muestra la cantidad de computadores vendidos durante una semana. Algunas sucursales no abren todos los días, por lo tanto, cada columna representa un día de la semana. Ese es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, chiquillos, lo primero que nos piden es qué sucursales no abren todos los días según la información.
Entonces, según esa tablita, ¿qué sucursales no abren todos los días? ¿Perdón, cuáles? A y C. Entonces acá decimos que las sucursales A y C no abren todos los días. Después, chiquillos, seguimos avanzando y viene una tablita, un cuadro que dice, recuerda que el promedio o media aritmética para un conjunto de datos no agrupados es. Y aquí tenemos la representación algebraica de cómo se calcula el promedio. Y acá al ladito viene un ejemplo, donde ahí tenemos los datos y después sumo cada dato, 2 más 5 más 3 más 9 más 6, y a la suma después la divido por la cantidad de datos que son 5. Resuelvo y nos queda 25 dividido por 5 y eso nos da 5 como resultado. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo se calcula el promedio. Después, chiquillos, abajito dice, el administrador de la empresa decide asignar un bono a los vendedores de la sucursal con más ventas en promedio. Si fueras el administrador, ¿qué harías y cuál sucursal escogerías? Entonces, chiquillos, yo les pregunto de acá, ¿qué harían ustedes si fueran el administrador para saber a qué sucursal le deben pagar el bono de dinero por tener mayores ventas? ¿Qué tendrían que hacer? ¿De qué? ¿Ya? Entonces, calculemos el promedio de ventas de cada sucursal. Y aquí, chiquillos, yo lo voy a representar como XA, promedio de la sucursal A. Entonces, chiquillos, los que tengan calculadora o celular, por favor ayúdenme a calcular los promedios y calculemos primero el promedio de la sucursal A. Acá tenemos que sumar 2 más 2 más 3 más 4 más 12 más 15 y todo eso, chiquillos, se divide por el total de días que abre esa sucursal. Y en este caso, 6. ¿Cuál sería ese valor, muchachos? ¿Ya? Ya, entonces dejamos ahí 6,3 periódicos. Después, chiquillos, de la sucursal B, que lo vamos a llamar X, acuérdense, X con la rayita arriba es promedio, y B de la sucursal B. Y acá tenemos que sumar 2 más 4 más 5 más 5 más 7 más 7 más 8. Y ahora la sucursal sabemos que abre 7 días. ¿Qué resultado les dio, chiquillo, ahí? 5,4. Y por último, la sucursal C, X rayita C. Y sabemos que acá tenemos que sumar 3 más 4 más 4 más 5 más 6 más 6. Y la sucursal abre 6 días. ¿Qué resultado les da, chiquillos? 4,6. Entonces, ahí tenemos los promedios de cada sucursal. Ustedes como administradores, ¿a qué sucursal le darían el bono y por qué? Ya, a la A porque tiene mayor promedio. Entonces, hasta ahí estamos bien. Sabemos que la sucursal A es la que recibe el bono y es la que tiene mayor promedio. Pero, chiquillos, ¿qué significa ese promedio? ¿Cómo yo lo puedo interpretar? Por ejemplo, si ustedes en matemática, a ver, veamos, tercero B, y esto utilicemos a la Magda como ejemplo. Díaz, la Magdalena. Por ejemplo, si la Magda tiene promedio 7, que es el que yo pinté ahí, ¿qué significa?
¿qué significa que la Magda tenga promedio 7, además de ser muy matea? ¿Qué puede significar eso, chiquillos? ¿Qué puede significar que el promedio de ventas de la sucursal A sea 6,3? Ya tiene más ventas que las otras sucursales, pero sin considerar las otras sucursales, chiquillos. Solo de la sucursal A. Sin considerar la B y la C. Ni los datos de ventas de B ni de C. Solo de la sucursal A. Que la sucursal A tenga promedio 6,3. ¿Qué significa? Que eso se vende por día. Por ejemplo, acá la Magda tiene promedio 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que en cada nota la Magda debió haberse sacado un 7. Entonces acá, si volvemos al ejemplo, si el promedio de la sucursal es 6,3, yo sé que la interpretación de eso es que cada día la venta de productos de la sucursal A fueron 6,3. Así. Eso es la interpretación del promedio. Hasta ahí, chiquillos. ¿Se va entendiendo eso? Ya. Entonces, muchachos, sigamos avanzando. Después acá, en la guía, acá viene ya el cálculo de promedios, que esto ya lo hicimos. Y acá nos dio 6,3 periódicos, acá nos daba 5,4, y acá el promedio de la sucursal C era 4,6, ¿o no? 4,6. Entonces, chiquillos, acá nos dice, la administración decide escoger la sucursal A. ¿Te parece una buena decisión? ¿Cómo lo habrías hecho tú? Comenta con tus compañeros y compañeras. Como coincide nuestra decisión, decimos, vamos a completar con que sí, es una buena decisión. Sí, es una buena decisión. ¿Y cómo lo hubiésemos hecho? Tal como lo hicimos. Calcular el promedio de cada sucursal y después comparar. ¿Ya? Entonces completamos con eso. Después, pasemos ya a una segunda pregunta. Acá, chiquillo, nos dice, en una clínica se decide analizar el efecto de distintas dietas para el aumento de masa corporal en adolescentes. Es decir, ese es el objetivo de cada dieta, el aumento de masa corporal. Indicaron 3 dietas a 12 jóvenes cada una. Después de un mes se observaron los siguientes aumentos de masa corporal en kilogramos. Y acá aparece, la dieta A al joven 1 le sube 1 kilo, al joven 2 0 kilos, al joven 3 2,1, al joven 4 3,1 y así sucesivamente, por joven y por dieta. Entonces, chiquillos, después nos dice, completa la tabla, dieta y el promedio de incremento de masa corporal. Es decir, tenemos que calcular el promedio de la dieta A
después el promedio de la dieta B y por último, chiquillos, el promedio de la dieta C. Y acá nuevamente les pido su ayuda, muchachos, a que me ayuden a calcular el promedio de cada dieta. Acá en la dieta 1 tenemos que sumar 1 más 0 más 2,1 más 3,1 más 3,3 más 4,1 más 5,2 más 5,5 más 5 más 6,8 más 3,8 más 4,8. Y todo eso después dividirlo por 12. Entonces, chiquillos, les pregunto, ¿qué resultado les dio el promedio de la dieta A? ¿Ya? 3,7. Después, chiquillos, la dieta B, tenemos que hacer lo mismo ahora y sumar los datos de B. 3, 4, 5,7, 6, 6,9, 7, 7,2, 7,3, 2,8, 3,6, 5 y 6. ¿Cuánto les da el promedio de la dieta B? Chiquillos, ¿están por ahí? ¿Cuánto les dio? Ya, gracias, Josefa. 5,3. Y por último, Josefa, ¿sí me puede ayudar con la dieta C? Ahí tenemos que sumar 3,1. Ya, dejémoslo ahí en 3,5. Entonces, chiquillos, ahí ya tenemos los promedios de las dietas. Entonces, muchachos, si el objetivo de la clínica era verificar qué dieta produce un mayor aumento de masa corporal, según estos datos, ¿qué dieta nos sirve? ¿O qué dieta cumpliría el objetivo? La B, porque es la que tiene un mayor promedio, ¿cierto? Entonces, chiquillos, acá en la tablita que aparece después, acá donde dice completa la tabla, vamos a escribir los promedios. El promedio de la dieta A sabemos que es 3,7. El promedio de la dieta B sabemos que es 5,3. Y de la dieta C es 3,5. Entonces acá nos dice, luego del análisis, ¿qué decisión puede tomar la clínica? La decisión fue lo mismo que dijimos, que la dieta más efectiva es la dieta B. Después, chiquillos, acá nos dice, la letra C, ¿cuál es la decisión que tomarías? Si ustedes fueran los administradores de esa clínica, ¿qué decisión tomarían? O si fueran el médico a cargo de ese estudio, ¿qué decisión tomarían? ¿Tomarían la misma decisión? Entonces acá, ¿cuál es la decisión que tomarías?
también decimos que la dieta B. Después, acá nos dice, comenta con tu compañero o compañera qué otros factores podrían argumentarse para tomar una decisión a partir del análisis. Entonces, chiquillos, a través de estos datos, que son los que aparecen en la tablita, esos datos que están ahí, y los promedios que los tenemos acá abajito, ¿qué otra variable podría considerarse en este estudio estadístico? Ya el tiempo, ya cuántas personas hicieron el estudio, ya esas son variables. ¿Qué otra variable más puede ser también? Por ejemplo, ya cuál es la menos eficaz, pero por ejemplo, chiquillos, la dieta B, que es la que seleccionamos todos, ¿cierto? ¿La dieta B influye de la misma manera a todas las personas? No. Y es, por ejemplo, para el joven 9, al joven 9, ¿es necesario que él utilice la dieta B si fue en la que obtuvo menor resultado? No. Entonces, chiquillos, los datos o las variables que se pueden incluir acá para tomar una decisión vienen a ser más personales, sino que tenemos que agregar características, por ejemplo, como el tipo de paciente o el objetivo del paciente, o por ejemplo, chiquillos, si es hombre o mujer, también puede servir, o también la edad de la persona. Por ejemplo, si yo me comparo con ustedes, si, no sé, yo como todo el día, probablemente lo que yo engorde no va a ser lo mismo que engorden ustedes. Por lo tanto, la edad también viene a ser otro factor que nos sirve para realizar este estudio y análisis estadístico. Entonces, chiquillos, hasta ahí, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? De que, ¿qué otros factores podrían argumentarse para tomar una decisión a partir del análisis? Por ejemplo, habían dicho tiempo, cantidad de personas, otro que yo agregué, la edad, ¿sí? Y también otro que puede ser el objetivo del paciente, o lo que quiera la persona en realidad, o lo que busque la persona. ¿Sí? Entonces, chiquillos, acá, si queremos realizar un estudio estadístico más completo, tenemos que ir agregando datos o variables estadísticas para realizar nuestro análisis. Entonces yo aquí les pregunto, si para dos conjuntos de datos, al calcular el promedio de cada uno, se obtiene el mismo valor, ¿cómo se puede interpretar? ¿Cuál sería tu recomendación para tomar una decisión? Y acá nos pide argumenta. Por ejemplo, chiquillos, aquí yo les voy a ejemplificar con un método de estudio. Que vamos a colocar método 1 y otro método que va a ser totalmente distinto, el método 2. Y cada estudiante, por ejemplo, Juan y Anita, cada uno tiene un método, ¿ya? Y por ejemplo, chiquillos, en matemáticas Juan obtuvo un promedio de 5,7. 5,7. Y Anita
con su método de estudio, también obtuvo un promedio de 5,7. Según esos datos, yo puedo argumentar o puedo decir qué método de estudio es mejor. ¿Por qué no? Porque tuvieron el mismo promedio. Si yo quisiera, chiquillos, argumentar y decir que el método uno es... ¿Ya? Perfecto. Si yo quisiera decir o poder argumentar y decirle a alguien, mira, este método es el mejor. Este método, el método de Juan es mejor que el método de Anita. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo puedo convencer a esa persona? Vamos, chiquillos, ¿qué debería hacer? Ya, claro. Por ejemplo, si yo quiero eh, decirte a ti, María, por ejemplo, te quiero convencer de que del método que utilices para estudiar sea el método que utiliza Juan. Decirte quiero convencer para que utilices el método uno. Aparte de estos datos, ¿qué debería decirte? ¿Qué debería agregar? ¿Cómo debería fundamentar? Eso. Tenemos que aumentar las variables. Y por ejemplo, ¿qué variables podríamos argumentar aquí? ¿O podríamos agregar? ¿Cuánto tiempo demora? Como el tiempo de estudio. Entonces, acá podríamos agregar tiempo de estudio. Entonces, chiquillos, si yo quisiera convencer a la María y le digo, María, mira, el método de Juan es mejor porque Juanito estudió 10 minutos todos los días. En cambio, Anita estudió día por medio, estudiaba 3 horas. No, mucho. Media hora. Día por medio, Anita estudiaba media hora. Entonces, el tiempo de estudio, el tiempo que Juan otorga al estudio, es menor que el tiempo que le otorga Anita al estudio. Entonces, ahí podemos decir que el método de Juan es un método mejor de estudio. Ahí, chiquillos, ¿se va entendiendo? Ya. Entonces, en conclusión, con lo que vimos ahora recién, el promedio es un dato suficiente para establecer un estudio estadístico correcto o serio, o el promedio me es suficiente como para convencer a alguien. No, falta todavía, ¿cierto? Entonces, chiquillos, hasta aquí llega la clase de hoy. Mañana continuamos con el chequeo de la comprensión y la práctica independiente. ¿Sí? Chiquillos, voy a dejar de grabar.